Son las 8:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados, listos para informar, para opinar de los asuntos que hoy componen la actualidad, esa que debemos conocer, esa que deberíamos conocer para estar bien informados. Todo ello lo vamos a hacer con dos valores que nos autoimponemos, la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general de libertad. No nos interesa la gente que viene de un partido, de otro, con unos argumentarios que les escriben y mandan en el partido y que ellos van cacareando y repartiendo pues, a cualquier medio de comunicación al que van. Preferimos las opiniones sin edulcorar, las opiniones libres. Algunas veces no estarán concordes a la suya propia, otras veces sí. A mí también me pasa, pero en cualquier caso es lo que tiene la libertad, que todo lo que oyes te enriquece y te ayuda a situar tu opinión en donde tú la quieres tener y solo tú decides eso, en un ambiente de libertad. Esto no es, en síntesis, una telepedro de esas que hay, pues pronto serán una docena, porque ahora van a dar otra. Bueno, todas ellas, en ellas hay tertulianos con estas fichitas de los argumentarios que van desgranando los argumentos, a veces repetitivamente hasta la saciedad. Bueno, pues si ustedes aprecian el sabor de otro medio de comunicación distinto en el que los argumentarios de los partidos se quedan a la puerta, pues síganos. Y si quieren ver lo que no es una telepedro, pues por contraste, si es el primer día que ven el programa, les recomiendo que atiendan unos minutos y que vean que esto tiene otro sabor. Y por eso, porque tiene otro sabor, pues la gente se va decantando hacia el número de espectadores de esta cadena. Hoy empezamos en Chile, hablamos poco de Chile. En Chile se ha producido, pues no un empate, pero la primera vuelta de las elecciones para decidir quién es presidente en el periodo 2026-2030 refleja un planteamiento pues un tanto confuso. En primer lugar, la candidata Jara, la candidata del Partido Comunista, ha ganado estas elecciones con un 26,7%. El segundo, en segundo lugar, ha quedado con posibilidades, pero ha quedado el partido de Kast. El partido de Kast, que es un partido amigo de Vox, amigo incluso personal de Abascal. Se jugarán ambos la segunda vuelta el 14 de diciembre, dentro de bien poco. La comunista Janet Jara y el hombre de la derecha chilena, José Antonio Kast. Son modelos muy opuestos para esa presidencia de Chile. Lo que llama mucho la atención es que, bueno, pues por ahora es que Kast va recibiendo apoyos de otros que han quedado soslayados ya, porque el sistema electoral chileno pasa a la segunda vuelta a los dos mejores resultados y eso a condición de que ninguno supere la primera vuelta del 50%, que entonces sería ya el futuro presidente, pero ha sido bastante sorprendente que este resultado del Partido Comunista, que se debe en muy buena medida a que el partido de izquierdas que sostiene al actual presidente Gabriel Boric se alineó en torno a Jara, lo que facilitó que Jara pasara el corte, incluso que quedara la primera en esta primera vuelta. Bueno, como sea que hay otros candidatos que ya han manifestado el apoyo que va a tener Kast en esa segunda vuelta, parece que a pesar de la victoria del Partido Comunista en la primera vuelta, la solución final del 14 de diciembre se va a decantar en favor de Kast, que es este hombre que ven ahí en pantalla. Bueno, y de Chile nos vamos a ir a Francia. En Francia está de visita oficial Macron. Macron de visita oficial Macron, ¿qué estoy diciendo? Zelensky está de visita con Macron en Francia, como un preámbulo de la que va a realizar a España. La visita ha servido para que Francia reafirme su acuerdo de aportación de armamento a Ucrania, entre ellos aviones Rafale, que son pues, la estrella aérea del ejército francés, y también los drones de última generación. Esto es lo que de momento cabe señalar de este primer
destino de la gira de Zelensky por Europa. En España, ¿cuándo va a llegar a España? Previsiblemente hay muchas medidas de seguridad en torno a este viaje y se hace difícil, pero Zelensky vamos a ver si es capaz de llegar a tiempo para una cita con el Congreso de los Diputados y se va a ver con el rey, lo cual es más fácil de organizar. Seguramente otros medios, los que tienen que saber, seguramente ya saben cuándo viene Zelensky, pero bueno, los que debemos quedarnos, digamos, lejos de los calendarios, por seguridad lo aceptamos y esperamos ya, España está esperando la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bien, y dicho lo cual, ya saben que durante el fin de semana Sánchez pasaba el ecuador de su legislatura, los 2 primeros años de esa legislatura prevista hasta 4 años, pero que no sabemos si va a acabar o no. Él defendía en un invento absolutamente trufado de interés electoral, vamos a verlo. Él decía que los resultados han sido muy buenos, vamos a ver lo que ha dicho y luego lo valoramos si les parece bien. Hoy hace 2 años que formamos gobierno tras las últimas elecciones y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie. Ahí están los resultados. España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas. Somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social y sin dejar de lado uno de los principales compromisos de mi gobierno, que es el compromiso climático. Un gobierno responsable que ha dedicado más de 8.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana. Por supuesto, la vivienda asequible continúa siendo nuestra prioridad y por ello hemos eliminado las Golden Visa, hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Hemos ampliado la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental, también de gafas, así como los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas. Bueno, la mitad de las cosas que dice no son verdad. Hubo leyes de vivienda anteriores, por ejemplo, pero también ha dicho una cosa, vamos a lo importante, a lo mollar, dice que ahí están los resultados. Los resultados, según cómo se mire, porque mire usted, señor presidente del Gobierno, la tasa de pobreza en España alcanza a 6 millones de personas, cosa que no se había visto antes. Los parados están al filo de los 4 millones, a pesar de los trucos contables para contabilizar quién es parado y quién no. Pues estamos cerca de los 4 millones. Yo no sé si uno se puede jactar de eso. Tenemos la inflación más elevada de los países de nuestro entorno de la eurozona. Tenemos problemas como que aquí se va la luz. Un día con un apagón, no sé si usted lo sabe, no sé si lo recuerda. Eso pasó dentro de sus 2 años de gobierno de esta legislatura. Y usted, cosa que también podía haber aprovechado para decir algo sobre este particular, usted depende de una mayoría parlamentaria muy frágil que no le permite aprobar presupuestos en los últimos 2 años, o casi 3, porque veremos. Ahora dice que se van a animar, que van a presentar los presupuestos. Ya lo veremos, ya lo veremos. De momento no están sobre la mesa y ya deberían estar sobre la mesa. Así es que toda esta debilidad no se soluciona sacando una mesita de la Moncloa al exterior para que se vea cómo, no sé si se estaban marcando una merienda o no en el exterior del Palacio de la Moncloa, como cuando va a Radio Nacional y se viste de indie o cuando le toca la cosa presidencial y salir a dar un chute de optimismo a los españoles que ya no están para trágalas, En fin. Y otra cosa respecto de Sánchez. Ha salido una información bastante divertida. Resulta que tiene que ver con el abuelo de Sánchez. Ya sé que muchos van a decir, oye, lo que hizo o no hizo el abuelo de Sánchez no me importa porque le queda un poco alejado. Cierto, pero hombre, si es el gobierno de la memoria histórica, de la memoria democrática, habrá que contar también lo que le pasó al abuelo de Sánchez. El abuelo de Sánchez desertó del ejército republicano. Eso no está bien. ¿Y qué hizo el abuelo de Sánchez, como muchos otros? Pues se pasó al de Franco. Encima fue condecorado. O sea que todo este anhelo de Sánchez de sacar a pasear a Franco no termina de ligar con este pasado familiar de un abuelo materno que es desertor del Ejército de la República y que se pasó al de Franco y además fue condecorado.
Quizás por eso es por lo que pues este es un asunto que hay que agradecer a OK Diario, porque probablemente pues, deba ser uno de los temas que más tenía escondido la familia de Pedro Sánchez. Al final ha salido a la luz y si la memoria democrática vale para todo el mundo, la memoria democrática del abuelo de Sánchez estaría bueno que nos la calláramos, ¿no? Naturalmente que no. Tampoco nos callamos cosas como algo que se está produciendo en las ciudades españolas, las ciudades de Madrid y en muchos otros lugares de España también, pero bueno, se producen agresiones a agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando no están de servicio. Agresiones severas, serias, complicadas. Recuerden aquella que unos facinerosos la emprendieron a golpes con 2 agentes cuando salían de un restaurante en Alcalá de Henares. Eran 2 policías nacionales. Luego ocurrió lo de Vallecas. En fin, momento para que nos pongamos a reflexionar sobre qué está pasando, ¿no? Y lo vamos a hacer con Laura García, que es portavoz de Jupol y que ya nos acompaña por Zoom. Muy buenas tardes, doña Laura, gracias por atendernos. ¿Qué está cambiando en España? Buenas tardes, señor Horcajo. Bueno, no es lo que está cambiando, sino a lo mejor deberíamos empezar por qué hay que cambiar, y es esto. Lo primero que tiene que hacer el señor Marlaska es dimitir. No puede estar ni un solo minuto más al frente del Ministerio del Interior, porque es un auténtico peligro para todos los policías nacionales y guardias civiles en este país y, por ende, también para los ciudadanos, porque si no podemos protegernos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar a la altura de la criminalidad que están sufriendo los ciudadanos con unos delitos tan graves? Es imposible, es imposible. Lo primero que tengo que hacer yo para hacer las cosas bien es preguntarle por sus compañeros que resultaron heridos de cierta consideración tanto en Alcalá de Henares como en Vallecas. Sí, bueno, el de Vallecas está fuera de peligro, tiene pues, traumatismos por todas partes, porque una persona le reconoció cuando estaba cenando en un restaurante, le increpó y esperó junto a otras 6, 7 personas a que el compañero saliera y le dieron una brutal paliza. Imagínate la paliza entre tantas personas, ¿no? Por el simple hecho de ser policía. En Alcalá de Henares sucedió prácticamente lo mismo. Sí. Iban por el barrio del Lianchi, donde hay gente buenísima, trabajadora, pero es verdad que también hay un sector de la población que allí no nos quiere absolutamente nada. Reconocieron a estos 2 compañeros, igual entre un grupo de 6, 7 personas también les lincharon, pérdidas de piezas dentales, fracturas de mandíbula, fracturas de clavícula, el compañero no tenía visión en un ojo. Pues bueno, hay otro compañero en Valencia que también ahora mismo se está debatiendo entre la vida y la muerte, que un vecino le pidió ayuda sabiendo que era policía porque estaba harto de que le robaran y bueno, pues parece ser que con una piedra en la cabeza ahora mismo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y hoy mismo, Horcajo, hay 4 compañeros que están heridos porque iban tras una furgoneta robada. No han dudado en absoluto cuando se les ha dado el alto en embestir a los 2 zetas que había tras ellos. Los 4 compañeros están heridos. Esperamos su pronta recuperación. Finalmente han sido detenidos, pero esto es lo que pasa por el simple hecho de ser policías. No hay principio de autoridad, se ha perdido. Y es porque tenemos al frente del Ministerio del Interior a una persona, a un ministro, que en vez de proteger a sus policías parece que va en su contra, porque con todas estas agresiones que estamos sufriendo ni siquiera ha hablado, desde, por ejemplo, lo que sucedió con los narcos en Sevilla, con otro enfrentamiento armado también la semana pasada que tuvieron que intervenir los GEO en Toledo, y el señor Marlaska pues está desaparecido. Pero bueno, tratemos de establecer una diferencia. Yo soy de los que creen que ser policía es un oficio de riesgo, no de ahora, sino en general. Ahora quizás más, porque la situación en la sociedad española se ha complicado mucho, hay mucho más narcodelito, hay gentes que han venido de otros lugares que no han venido a sembrar la paz, hay pandillas callejeras muy violentas relacionadas con grupos de América Latina. Hay muchas cosas nuevas, pero bueno, una cosa es que le pasen a uno cosas estando de uniforme, de servicio, la persecución de esa furgoneta robada, por ejemplo, y otra cosa es que cuando alguien que has detenido te identifica, vaya por ti, te espera al salir de un sitio y te dé una paliza. Eso es el reflejo
de una pérdida de respeto general del cuerpo en el momento en el que los ciudadanos más les necesitamos. Totalmente de acuerdo, Orcajo, porque al final lo que quieren es acabar con nosotros, independientemente si estamos de servicio, como muy bien has dicho, no dudan en investirnos, en intentar acabar con nosotros, sino también cuando tenemos esas horas libres y nos apetece dar un paseo, salir a cenar, que parece que también ahí pues corremos el mismo peligro. Tengo entendido que tenéis prevista una concentración para protestar contra el ministro del Interior, contra Fernando Grande Marlaska. Sí, este miércoles a las 12 de la mañana, precisamente frente al Ministerio del Interior, y me encantaría hacer un llamamiento no solamente para que vayamos allí los policías, me encantaría que la ciudadanía nos apoyara, que vinieran y que estuvieran pues precisamente para luchar también por la seguridad de ellos, porque la inseguridad que hay en la calle no solamente la sufrimos nosotros, también se refleja en los ciudadanos. Y creo que el ciudadano también tiene que salir a la calle para defender sus derechos. ¿Cómo está la concentración? Hemos quedado que era en el Ministerio del Interior el miércoles. ¿A qué hora? Sí, a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana es. Dicho queda, sí. Y les invito a que sigan este llamamiento para estar ahí, para apoyar a nuestros policías, claro que sí. Hay una cuestión de las agresiones y lo que pasó en Sevilla o lo que pasó en Toledo, que tiene que ver con la escasa calidad de los medios que ustedes tienen para combatir el delito, en este caso el delito de los narcotraficantes que disponen de armas de guerra con las que pues, los chalecos de los policías pues está demostrado ya, después de lo que le pasó a uno de sus compañeros en Sevilla, que no es suficiente. Y desde luego, pues el tipo de armas con el que se enfrentan a este tipo de delincuentes tampoco parece que sean las más adecuadas. Así es. De hecho, el compañero que está gravemente herido precisamente por un disparo de estos narcos, que se realizaron alrededor de 50 disparos con armas de guerra, llevaba su chaleco reglamentario, pero claro, los coches no están blindados y el chaleco pues aguanta poco más que la munición de un arma corta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la balanza no está nivelada. Los narcos, las bandas criminales están muchísimo más preparadas en cuanto a material y no dudan en utilizarlo porque saben que no podemos repelerlo. Solamente hay una unidad de élite que es el GEO, que es los únicos, por ejemplo, que sí que tienen vehículos blindados, además sí que tienen sus cascos con placas cerámicas, los chalecos igual, pero claro, un patrullero que se tiene que enfrentar a eso, pues pasa lo que pasa, que es que, no solamente un patrullero, UIP, UPR, el GOES, que también hace muchísimas intervenciones en el sur de España con el tema de los narcos y tampoco tienen vehículos blindados. Entonces, vamos ahí a pecho descubierto con las manos atadas en la espalda a que si nos quieren matar, pues que nos maten. Sus compañeros de Sevilla que enfrentaron ese nido de droga que había en un pueblo sevillano eran de una unidad de élite, pero claro, no llevaban coches blindados, los chalecos no eran lo suficiente y las armas tampoco parece que fueran suficiente técnicamente adecuadas para enfrentar una agresión que no esperaban, porque nadie esperaba que respondieran así a la llegada de la policía a ese lugar donde almacenaban, si no recuerdo mal, 1,5 toneladas de droga, ¿no? Y en Toledo, como usted citaba antes, en Toledo pues pasó un poco lo mismo, ¿verdad? Que los delitos del narcotráfico se han desproporcionado absolutamente en España, que a ustedes no les han mejorado los medios y que, bueno, pues les toca dar la cara en las calles, siendo que pues como de vez en cuando ustedes detienen a líderes de la droga mundiales, da igual si son latinoamericanos, luego hablaremos de el Pipo, que bueno, le habían dado por muerto en Ecuador, pero cada día vamos viendo como si no son de la mafia italiana, son de la mocromafia o sino tal, pero residen y actúan en las redes de narco en España. Eso significa que hay que cambiar cosas, habrá que cambiar cosas. Probablemente nos hayamos quedado con unas condenas poco severas, probablemente no tengamos juzgados especializados, probablemente esto sea un entrar y salir para muchos de los que se detienen por el tema de la droga. A lo mejor, qué sé yo, alguno de esos que esperaban a la puerta de un restaurante, alguna gente de paisano que salía de cenar o de comer
en un establecimiento como cualquier otro ciudadano, ¿no? ¿Qué opina usted de este auge de los delitos del narcotráfico y derivados? Pues mire, si no ha cambiado absolutamente nada después de asesinar brutalmente a dos compañeros de la Guardia Civil, a David y a Miguel Ángel, en Barbate, donde los lanzaron prácticamente en un flotador contra una narcolancha, no tenemos ya esperanza de que cambie nada. De que cambie a peor, sí, porque lo vemos cada día. Pero es que esto las bandas criminales lo saben. Saben que la Policía Nacional, la Guardia Civil en España está atada de pies y manos y que no tenemos el suficiente material para repeler el material con el que ellos atentan contra nosotros. Ellos serán malos, pero no son tontos. Y ellos saben perfectamente que no podemos hacer nada contra ellos. Sí, sí. En fin, Laura García, muchas gracias, portavoz de Jupol. Suerte con esa concentración a las 12 del mediodía, el miércoles, contra el ministro del Interior, contra el servicio que está permitiendo que ustedes den a los ciudadanos. En definitiva, es un problema de todos, no solo de los policías o de los policías y los guardias civiles. Le deseo una feliz tarde y una pronta recuperación a esos compañeros que están en hospitales. Uno me decía usted que debatiéndose entre la vida y la muerte. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, de drogas quería yo hablar, claro que sí. Ha caído en España y debiéramos preguntarnos todos por qué. Un tío que se le habían dado por muerto las autoridades ecuatorianas, se llama Wilmar Chavarría, pero todo el mundo lo conoce como Pipo. Y este hombre, que estaba en Málaga, es uno de los narcos más buscados de América Latina. Y ahora vamos a hacernos la pregunta de antes. Vamos a ver, ¿por qué estaba Pipo en Málaga? Pudiendo elegir, pues si era ecuatoriano, pues pudiendo elegir otro país más próximo en el que a lo mejor se hubiera podido sentir más cómodo. Probablemente porque sus colegas de las mafias de la droga le deben haber pasado información de que el mejor lugar para que se esconda el líder del cártel de los Lobos es precisamente la ciudad andaluza, Málaga. Bueno, España en general, él eligió Málaga probablemente por el clima o porque tenga allí algún amigo que le facilite las cosas. Finalmente ha caído y supongo que le deportarán al Ecuador, que es el país donde se le dio por muerto, pero donde se le buscaba de forma más certera. La cuestión es que esto debería plantearnos a nosotros, sobre todo a los que se dedican a la seguridad, el Ministerio del Interior en especial, un replanteo, pero también incluyo aquí no solo al Ministerio, donde si hay un tipo que es un verdadero canalla, pues poco va a hacer, eso ya lo sabemos. Pero ¿qué hacen nuestros partidos políticos en este tema concreto del efecto de la droga en la sociedad española? Pues hacen muy poco. Hacen muy poco porque siguen en el formato anticuado, como nuestras leyes, que le siguen llamando delitos contra la salud pública. No, miren, que esto ya pasó, que esto no es así, que hay una cosa que es la salud pública, que va por un lado, y otra cosa que es que en España no hay pueblo en el que no haya una plantación de marihuana o de cannabis o de lo que sea. No hay barrio en España en el que no haya un narcopiso. Todo el mundo sabe que hay miles de sitios donde se vende alegremente cocaína. Esto es un vergel para la industria del narcotráfico y eso tiene que cambiar. Y lo tienen que tener claro los partidos de la oposición, que tienen que formular en sus programas electorales medidas decididas de cambio de esta situación. Aumento de penas, condenas más severas, cambien el ridículo nombre ese de delito contra la salud. Hombre, delito contra la seguridad en todo caso, ¿no? Que hagan que los sitios donde saben las compañías eléctricas que se está robando electricidad para granjas de cultivo de esas plantitas que luego suponen un gran negocio, es decir, hagamos todo lo que haga falta, por ejemplo, aumentar la pena o las condenas a los funcionarios que se corrompen, porque esto es muy fácil. Hay que poner en las unidades que pueden ser contaminadas y facilitar el tráfico de drogas, pues hay que poner una medida que haga que no se vendan al vil metal de todos estos del narcomundo que les sobra la pasta y que son capaces de rellenarle las paredes de billetes a uno que fue oficial de la UDEF aquí en Madrid, o a un oficial de la Guardia Civil en el puerto de Valencia,
o el último que ya no me acuerdo de dónde era, pero que hemos visto recientemente, el último que cayó de todo esto, jefe de las unidades de combatir el narcotráfico en una provincia española. Bueno, bien, pues eso tiene que cambiar. Y lo tenemos que cambiar nosotros, porque si no, esto continuará. Y llegará un punto, yo siempre os lo digo, en el que habrá algún lugar en España, tal vez cerca del Estrecho o en Galicia, quién sabe, habrá un momento en el que en ese lugar quien controle la situación, quien mande de verdad, quien imponga su ley, sea el narcotráfico, no las fuerzas de seguridad que han quedado pues superadas por este fenómeno porque tienen un mal ministro del Interior, pero también porque vive poca presión. El señor Marlaska de vez en cuando es interpelado por todo esto, pero necesita pelea callejera, jarabe democrático, que dirían los de Podemos. Necesita que alguien le ponga frente a sus contradicciones, a las contradicciones de un tío que todo esto le importa la seguridad de los agentes, o si se juegan la vida, o si están en el hospital. Bueno, a la vista está que no los ha ido a ver, que, en fin, cómo se comporta, de qué forma se comporta con las familias, que, por ejemplo, en Barbate perdieron a dos de sus agentes, de los agentes de la Guardia Civil, y de cómo todo esto lleva a una espiral diabólica en la que hay que cortar de raíz muchas cosas. Y hay que hacer que este sea un país más seguro, porque ya saben que el delito del narco lleva una pirámide detrás de delitos inducidos, el tráfico de personas, blanqueo, mil cosas, las armas, los incidentes de peleas entre bandas por robarse la droga son muy frecuentes, cada vez más frecuentes, y hombre, pues algo tenemos que hacer. Los ciudadanos estamos absolutamente obligados a cambiar las cosas, no cabe otra. Bien, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os recuerde que aquí estamos y aquí somos y que os necesitamos. Os necesitamos para crecer fundamentalmente. Os necesitamos porque si habéis llegado a la conclusión de que vuestras ideas en buena medida son compartidas por nosotros. 2, que nosotros queremos ser la correa de transmisión de esas ideas al conjunto de la sociedad española, pues os rogamos que nos apoyéis. ¿Cómo nos podéis apoyar? Pues mira, desde la cosa más sencilla del mundo, que es llamar y hacerse miembro del Club de Amigos del Toro TV, a la cosa ya un poco más complicada, pero más interesante para ustedes, que supone hacernos alguna donación. ¿Qué importe? Bueno, pues eso se lo dirán en el Club de Amigos. Hay un importe mínimo a partir del cual se pueden deducir un porcentaje muy elevado de esa donación en su declaración de la renta. Y si son una empresa, pueden hacer lo mismo en su declaración del impuesto de sociedades. Llamen, infórmense, sepan cuánto tienen que donar y si que yo sé que sí, si les sirve ya lo que han entregado como cuotas al Club de Amigos, que en muchos casos pues probablemente estén cerca de la cifra creo que son 250 euros, pero la cifra a partir de la cual pueden deducirse ustedes lo que nos hayan donado, o parte de lo que nos hayan donado. Esto se lo comentarán con total precisión en el Club de Amigos, donde están perfectamente preparados para hacerlo mucho mejor de lo que lo hago yo, que tengo otra misión, que es la de provocar su curiosidad para que decidan hacer eso y ayudarnos de esa forma. También nos pueden ayudar comprando lotería. Tenemos lotería de Navidad. El año pasado tocó un premio menor. Bueno, en fin, no sé si... A ver si hay suerte, ¿verdad? Y la podemos compartir, que nos haría muy felices, que fuera de ese modo. Nos vamos a publicidad. A la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:03 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo hacemos con dos invitados que les presento a continuación. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Muy buenas tardes. Muy bien. Incluso lloviendo un poquito, muy bien. En Madrid, fenomenal. Al final va a parecer esto Bilbao. Claro, ya estamos como en Bilbao. La lluvia tan pesada. Don Alberto Serrano. Muy buenas tardes. Abogado especialista en asuntos del derecho administrativo. Así es. Además, expolítico, exconcejal de Madrid, escritor. Y amigo de esta casa, que es lo más importante. Y libre pensador, podríamos decir, ¿no? Lo que me dejan. Esto tampoco hay tantos, no se crean. Bueno, vamos con ello. Lo primero que yo les quiero ofrecer para que vean que esto pues, puede tener su diversión.
A veces nos la ofrecen los políticos que nos hemos dado, que nos dan los partidos, porque los partidos, si nos dan esto, es que no tienen nada mejor, créanme. Y si vemos la Leire y vemos el tal y el otro, pues es porque esto es el partido y el Santos Cerdán, y de todo eso hablaremos más tarde. Pero ahora les quiero señalar unas declaraciones del ministro Óscar Puente, que tampoco debía haber sido nunca ministro de Transportes. ¿Por qué nos fijamos el objetivo de 350? ¿Y por qué vamos a empezar por la Madrid-Barcelona? Bueno, lo primero decirles que poniendo nuestra red a 350 por hora nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. Algunos de ustedes pensarán en Japón. Japón tiene un tren que va hasta 320 kilómetros por hora, tiene una limitación de velocidad 320, pero realmente en el único país del mundo en el que se circula a 350 por hora es en China. Es verdad que hay países europeos que están planteándose una red de alta velocidad 350. Lo está haciendo Polonia, todavía no tiene ni 1 kilómetro de alta velocidad, pero está pensando en desarrollar una red a 350 por hora. Yo me pregunto si esa es una prioridad para la sociedad española, una sociedad española, como os decía antes, donde hay 6 millones de pobres, donde hay casi 4 millones de parados, donde pues hay un problema económico en esta sociedad. Pero dentro del tráfico ferroviario hay más problemas. Somos un país que empezó pronto con esto de la alta velocidad, que no la ha sabido implantar porque hay paradas a cada 60 kilómetros, Madrid-Guadalajara, Madrid-Sevilla. ¿Usted cree? No es culpa suya, ¿eh? A usted solo hay que culparle de que los trenes no le quepan en los túneles, eso sí. Pero bueno, todo esto se ha hecho mal a lo largo de los años, desde el minuto cero. Se han inaugurado líneas sin que estuvieran las señalizaciones de seguridad, por ejemplo, las del accidente de Angrois en Santiago de Compostela. Pero la situación actual de los usuarios del ferrocarril están fastidiados. ¿Por qué? Pues porque las cercanías van como un desastre, en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades. Aquí se roba el cobre, lo sabe usted, de las líneas de las catenarias roban el cobre. Aquí se producen incendios, se producen parones. La gente tiene que caminar, salir a las vías y caminar. En fin, no están en su mejor momento. Lo de soñar con ser tan rápidos como los trenes chinos, a mí me parece una extravagancia. Haga usted que sean rentables las líneas que hay de alta velocidad y luego siquiera hablamos. Este caprichito no sé a quién se le ha ocurrido, pero desde luego a mí me genera una profunda insatisfacción. Sí, Xavier, pero esto es una tomadura de pelo. Ya. Lo está vendiendo este acto como que en un breve plazo de Madrid a Barcelona se va a ir a 350 kilómetros por hora en el AVE. Y esto es una lavada de cara descarada. Este señor tiene unos retrasos que lo sabemos todos los días. Entonces, ¿qué es lo que ha lanzado a través de este evento para hacerse la foto? Pues lo que ha lanzado es un contrato de 2 millones de euros, fíjese usted qué ridículo con el presupuesto que maneja ese ministerio, un contrato de 2 millones de euros para pedirle a una empresa que le informe si es posible llegar a 350 kilómetros a la hora. A mí esto me deprime, porque en el ministerio tiene que haber, y en ese organismo tiene que haber técnicos de sobra, ingenieros, que puedan analizarlo y establecer sus propias conclusiones. Bueno, pues él no se fía de ellos, lo externaliza a una empresa, no sabemos si con chistorras o sin chistorras de por medio, y el caso está que le pide un informe a esa empresa, que es de lo que va esto, a razón de 2 millones de euros para que le informe si esa posibilidad existe. Sin embargo, lo están vendiendo como que sí, que esto es un objetivo a corto plazo, que vamos a ponernos a trabajar ya. No, ese informe perfectamente puede gastar 2 millones de euros, puede llegar a la conclusión de decir, oiga, mire usted, no es posible. Y fin del invento, pero este señor ya se ha hecho la foto y ha montado este teatrillo. Yo le recuerdo perfectamente cuando empezaba en pruebas el AVE Madrid-Barcelona, que había cerca de Zaragoza, territorio de Aragón, determinados suelos calizos que hacía que se les cayeran trozos de 100 metros o de más. Y eso retrasó la puesta en marcha un montón de tiempo. Se acordarán los que tengan memoria, ¿no? Claro. Y nos acordamos algunos, sabemos que el AVE, él ahora ya lo llama tren de alta velocidad. Vale, pues muy bien, debe ser para igualarnos con China y con Japón, ¿no? Pero bueno, el AVE hasta ahora sabemos que puede circular por las vías por las que circula el AVE, porque no todas son válidas, pero las que circula el AVE puede circular a mucha mayor velocidad de lo que lo hace en estos momentos.
Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, bueno, oiga, ¿y no será más fácil que antes de que cojamos ese tren de alta velocidad, 350 kilómetros por hora, los AVEs que ya los tenemos y están aquí, circulen a 50 kilómetros más por hora? Oiga, ahorraremos media horita en un transporte, un traslado a Alicante o a Sevilla o lo que fuera, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Que es la pregunta que tenemos que hacernos. Pues porque las infraestructuras no lo soportan, no están seguros. Lo que usted decía, por un lado las catenarias roban el cobre o no roban el cobre y la catenaria se va abajo. O las vías no saben si efectivamente tienen la resistencia plena para que cuando el tren circula a una velocidad mayor serán seguras o no serán seguras. Si eso es lo que hay que ver, si el problema que tiene ahora mismo la alta velocidad en España es básicamente que las infraestructuras se han quedado antiguas, que no las mantienen correctamente y no las sostienen porque no hay presupuesto. Entonces, ¿de qué nos vale tener un tren que pueda circular a 350 kilómetros por hora, con una infraestructura viaria, la catenaria, las vías, todo lo demás, que puede no soportarlo? Y además lo que usted ha dicho, si no hay ni un solo tren de alta velocidad, ni un cercanías prácticamente que llegue a su hora, cuando hace, sin ir más lejos, 8 o 10 años, efectivamente lo hacían, ¿no? Y querer compararse con China, denostando además, que es lo que a mí me ha parecido, a Japón. Oiga, yo he estado en Japón varias veces, amigo, y yo, digamos, he alardeado de que tenemos un AVE magnífico, pero ellos me cuentan, sí, oiga, pero las infraestructuras y el número de kilómetros de vía y tal que tienen ustedes, claro, pues te dejan la cara colorada, ¿no? Sí, aparte, recuerdo hace 20 años, perdón, Xavier, hace 20 años haber ido en un AVE a Barcelona cuando decían aquello de que la puntualidad y si no te dolían el dinero, y haber visto topes de velocidad a 290. A 290, daba hace 20 años el AVE, a cuando apretaban para llegar a Barcelona a tiempo. Lo que pasa es que él no quiere ni oír hablar de devolver el dinero a los que llegan tarde por culpa del sistema ferroviario español. Y tampoco quiere hablar del problema de las rentabilidades. Han venido dos operadores, uno italiano y otro francés, que le han merendado la merienda a la Renfe. Entérese usted bien, y eso es porque los servicios son mejores. Los servicios en los trenes son mejores. Haga usted, en lugar de hacer auditorías sobre Ábalos que no sirven para nada, haga usted que alguien se mire cómo está puertas adentro, pues Adif, donde colocan a las amigas de Ábalos. Ese sitio, ahí quería yo llegar. Cómo está la Renfe, cómo está Cercanías, y vea usted dónde es más necesario entrar y poner las cosas como debe ser. Bueno, en fin, ¿qué se puede esperar de este tío? Yo no sé de dónde lo sacan, sinceramente. No sé de dónde lo sacan, pero ahí está, a la prueba me remito. Bien, hoy era el gran día para Leire, la espía, pocera, no sé cómo llamarla, desde luego no fontanera, que se me enfadan los fontaneros. Esta señora hoy ha ido a declarar al juzgado. ¿Por qué? Pues porque iba a ver a unos fiscales y les pretendía corromper, ofreciéndoles acuerdos absolutamente alucinantes para mejorar su situación personal, si ofrecían basura de Luzón, del fiscal anticorrupción, de su jefe, de jueces como Manuel García Castellón o como Marchena. Eso es lo que hacía esta señora en los últimos tiempos. Ya le conocíamos cómo se le ofrecía a un empresario bilbaíno que está en los Emiratos. Yo te mando, hombre, yo te mando fiscal y lo arreglamos, pero tú dame información sobre el coronel Antonio Balas, el jefe de la UCO. De eso es de lo que ha ido al juzgado a declarar esta señora. Esta señora, por lo que parece, ha hecho dos declaraciones interesantes. La primera, que efectivamente se vio 2 veces con Santos Cerdán, ya me contarán para qué. No porque esté haciendo un libro y sea periodista de investigación, déjenme de trolas, que ya tengo bastante con las trolas que conozco. Lo importante es cuándo se vio con Santos Cerdán. Se vio con Santos Cerdán justo después de que imputaran a Begoña. A ver si va a ser cierto eso de que cueste lo que cueste, hay que limpiar todo esto y hay que saber de dónde nos vienen las balas, que es lo que parece que alguien le encargó a esta descerebrada. Vamos a verlo. Minutos antes de sentarse ante el juez, la presunta espía del PSOE, Leire Díez, ha vuelto a negar
todos los hechos por los que se le investiga. ¿Cuál era la relación que usted tenía con el Partido Socialista? Ninguna, y eso seguiré manteniendo, por supuesto, en el juzgado hoy. ¿Se va a ratificar en que todos estos trabajos lo hacía porque en condición de periodista? Y lo pienso ratificar y lo pienso mantener porque así es. Tengo muchas ganas de que todo perdonadme la expresión, circo entre comillas, mediático termine, porque no ha sido otra cosa. Estaba citada para declarar por 2 presuntos delitos: tráfico de influencias y cohecho. Ni fontanera ni cobarde. El juez quiere saber si Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet, también citado como imputado, maniobraron para anular las investigaciones judiciales que cercan al presidente del gobierno. Ambos han entrado a los juzgados para escuchar la grabación de 3 horas del encuentro que Leire Díez y Javier Pérez Dolcet mantuvieron con el fiscal Estampa el pasado mes de mayo. Antes de comenzar, la presunta espía del PSOE ha presentado un escrito en el que reclama la nulidad de esta grabación, en la que Díez afirmaba ser la persona que había puesto el PSOE. También ha pedido la nulidad de otra grabación, concretamente la de un vídeo de una reunión entre ella y el empresario Alejandro Hamlin, investigado en la Audiencia Nacional debido a un fraude en el sector de los hidrocarburos. A ver, una cosa aquí me interesa. Vamos a parar aquí un momento. Por favor, no necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a balas. Para la defensa de Díez, estas grabaciones deberían anularse por constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, al honor, a la protección de datos, al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones. Ante el juez, la presunta espía del PSOE, Leire Díez, ha reconocido 2 encuentros con el exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, en abril de 2024, tras la imputación de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Según ha dicho Díez ante el juez Arturo Zamarriego, en esos encuentros ella trasladó a Cerdán información sobre algunas causas judiciales que perjudicaban al PSOE. Supongo que tendrá tiempo el juez Zamarriego, que por cierto es el juez del caso del pequeño Nicolás, supongo que tendrá tiempo de preguntarle por qué se fue al Español a enseñar un vídeo sexual del otro fiscal implicado en este caso, otro que quisieron corromper, José Grinda. Julián. Bueno, acabamos de escuchar que solicita la nulidad de las grabaciones, que no sean tenidas en cuenta en el procedimiento. Me temo que es muy probable que lo consiga, porque han sido obtenidas sin su conocimiento y sin su consentimiento, pero en cualquier caso nos han permitido conocer muchas circunstancias que supongo que la Policía Judicial podrá investigar. Hay una que me ha llamado sobremanera la atención, aduce como circunstancias para que se anulen 2 razones, entre otras, ¿no? Una, el derecho a la intimidad, y otra, el secreto profesional. Yo en este mismo programa, la semana pasada, recuerdo que dije, bueno, a saber si es periodista, y usted me corrigió con acierto, sí, es periodista. Dije, perfecto. No, es licenciada en Ciencias de la Información. Perfecto, bueno, licenciada en Ciencias de la Información. Y a lo mejor, por extensión, periodista. Pero ella misma, en esas grabaciones, o en unas declaraciones, ha reconocido que efectivamente lleva mucho tiempo no ejerciendo. Probablemente no estará dada de alta en ninguna asociación de periodistas, ni nada parecido, que, hombre, puede ser un indicador de que, oye, pertenezco a esta profesión, aquí estoy, y soy uno más, ¿no? Por tanto, lo del secreto profesional yo lo pondría en cuarentena, ¿no? Y luego el derecho a la intimidad, bueno, claro, pero oiga, ¿pero qué derecho a la intimidad si no es la suya? Usted lo que está es poniendo de manifiesto una serie de delitos presuntos, delitos que podría haber cometido, ¿no? Entonces, ya está bien la burla que supone esto, ¿no? Yo no soy abogado, pero entiendo que si uno de los 2 o de los 3 que ha grabado a los otros haciéndoles unas propuestas que constituyen un delito, la presenta en un juzgado, pues esa prueba es una prueba. Sí, sobre todo, no Xavier, anulable, ¿no? Porque él participa de eso y entonces está sufriendo unas coacciones, unas amenazas y evidentemente, pues si eso no está cortado, no está partido, no está manipulado, puede servir de elemento probatorio igual que una fotografía. Póngale por caso que hubieran hecho, siempre y cuando hubieran estado en un sitio público y no hayan procedido con añagazas. A partir de aquí, a mí lo que más me inquieta de esta señora es que la vemos un poco como que va por libre, va un poco suelta, por así decirlo, y la van a presionar mucho. Entonces, a ver qué capacidad tiene de aguante, porque ella, de momento, pues no se sale del guión.
pero es la típica persona incontrolada que en un momento dado podría, aquello que llevamos años y años esperando, el tirar de la manta, porque yo la veo con un tono chulesco, con un tono que quiere dar cierta prepotencia, cierta arrogancia, así, muy farruca, pero eso, si quita uno la máscara, al final seguramente verá un personaje débil detrás de todo eso. Entonces, a ver si la presión que la pueden ejercer el juzgado y sobre todo el marrón que se puede comer, porque si no tenía cobertura, la que le puede caer es bárbara. Ella, esto que están narrando son muchos delitos del Código Penal, y si ella no tenía algún tipo de cobertura, no procedía por orden, por indicación, por mandato, se lo come entero, se lo come entero. Y se va al Hotel Rejas. Efectivamente, efectivamente. Se va al Hotel Rejas. Pausa para la publicidad, apenas 2 minutitos, volvemos enseguida. Estamos a punto de llegar al tema del día, pero antes permítanme informarles de que José Luis Sábalos pagó con billetes de 500 euros parte del local de su propiedad en Valencia. Vivía en una vivienda, abajo tenía un local. Este es el sitio donde salió una chica amiga suya con un dispositivo de almacenamiento de información entre la ropa íntima, ¿no? Bueno, seguro que se acuerdan. Es una de estas andanzas imborrables de la esencia de lo que es el gitano Ábalos. Perdón por lo de gitano, que hoy es el día del pueblo gitano y bien que se merecen tener un día de respeto. Vamos con la trama del PSOE, la noticia del día. Informe de la UCO al juez. El juez ya lo tiene, nosotros todavía no, aunque el Confidencial ha arañado algunas ideas de lo que ese informe nos va a traer. Cobraban, dice la UCO, un 2% por cada obra amañada. Más, menos. Esto encaja con lo que dijo Víctor de Aldama. Aldama hablaba del 1,5. Estos dicen que el 2. Bueno, incluso que querían llegar a pactos con el PNV para extender su negocio. Sostiene la UCO que el que fue secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez utilizó varias sociedades y varias cooperativas para ocultar los sobornos o la parte que a él le correspondía de los sobornos de las constructoras y que los pudieran hacer efectivos personas de su confianza, su hermana, por ejemplo. Vamos a ver todo esto porque tiene una amiga extraordinaria y desde luego explica mucho. Supongo que ahora dejarán salir de la cárcel a Santos Cerdán, en libertad condicional, claro está, bajo fianza, pero ahora ya está, su patrimonio ha sido investigado, ya está en manos del juez. Bueno, pues supongo que ese será el elemento que utilicen su defensa para que salga. Lleva desde julio en la cárcel, ha estado un ratito. Una comisión del 2% por cada obra pública amañada. Ese es el precio que, según la Guardia Civil, habría impuesto una red presuntamente vinculada a dirigentes del PSOE para manipular adjudicaciones en toda España. La UCO sitúa a Santos Cerdán en la cúspide de este entramado. Los investigadores describen un sistema que dependía del control institucional. Si el PSOE perdía poder, la red perdía negocio. De hecho, según el Confidencial, los responsables de la trama temieron que los socialistas no lograran acuerdos de gobierno con el PNV, algo que podía poner en riesgo su capacidad de influir en las licitaciones. Desde 2018, Pedro Sánchez gobierna con apoyo del PNV en España y desde 2019, María Chivite lidera Navarra con los votos nacionalistas. Para la UCO, este contexto institucional es clave para entender cómo operaba la red. El informe apunta a que Cerdán habría utilizado la sociedad Servinavar para canalizar parte de los pagos ilícitos. Cerdán, por cierto, poseía presuntamente el 45% de la empresa desde 2016. La Guardia Civil detecta que 1 millón de euros habrían sido desviados a través de las cooperativas Noran y Ercolán. Los investigadores creen que Koldo García actuó como testaferro y que parte del dinero habría terminado en cuentas de Belén Cerdán, la hermana del exdirigente socialista, que cobraba además un salario de Ercolán por supuestas tareas administrativas. La empresa que más dinero movió con Servinavar fue Acciona, casi 6 millones de euros entre 2015 y 2024. Tras estas revelaciones, el juez del caso Koldo, Leopoldo Puente, ordenó nuevos registros en oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao, incautando material de altos cargos de la compañía.
La trama, según el juez, podría implicar delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Una segunda rama, presuntamente liderada por dirigentes socialistas como José Luis Ábalos, habría manipulado directamente los concursos públicos. Entre los señalados por la UCO destacan el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Esto deja a la constructora de los entrecanales, Acciona, pues al borde, al filo de su imputación como persona jurídica en todo este asunto. Ellos ya cesaron al director de negocios hace unos meses, pero eso no va a ser, no creo que sea suficiente para que borre los pasos de esas andanzas tan complicadas. Julián. Bueno, la primera sensación que da cuando se escucha que el porcentaje de comisión era el 2% es que estamos de rebajas. Porque recordamos todos que la comisión más habitual era el 3%, incluso en algunos momentos llegó al 5%, ¿no? Pero hay que buscar una explicación, yo lo intento buscar, y es que, claro, todos sabemos que en el mundo de los negocios, cuando se hacen operaciones a comisión, a medida que aumenta el volumen de operaciones, disminuye el porcentaje de comisión que se cobra. Es decir, no es lo mismo vender 100 millones de una cosa y que te den el 2% que vender 200 millones y entonces ya pues te dan el 1%, ¿no? Esa puede ser la explicación, ¿no? Y luego, por otro lado, es que efectivamente esto que acabamos de decir de Acciona, pues claro, es que las empresas, las sociedades, también son responsables penalmente, porque efectivamente solo en la medida, no que tengan implantado un procedimiento de compliance que efectivamente lo impida, ¿no? Sino que ese procedimiento sea eficaz. Eso es lo que dice el Código Penal a la hora de poder quedar eximidas, ¿no? Y a lo que parece, pues ese procedimiento, si existía, que estoy seguro que existía, no funcionó. Alberto. Chávez, yo lo interpreto que esta trama de corrupción, como otras tantas, tiene por un lado una serie de políticos corruptos, se habla de Santos, no, esto es el Partido Socialista. Para dejarlo claro, porque estas prácticas se conocen y son habituales. Y claro, cuando lo llevan a ese máximo nivel, pues estamos hablando del Partido Socialista, como en su día con Pujol hacía lo propio. Por otro lado, estas empresas pues quieren diluir un poquito la responsabilidad, con eso que se inventó en el año 2010 Zapatero, una reforma de él, de la responsabilidad de las personas jurídicas. Eso, para que la gente lo entienda, al final es una multa. Pero esto, si es verdad y se demuestra, alguien importante de Acciona tendría que ir a la cárcel, en mi opinión. Porque no se puede poner este operativo en marcha y que un 2% de una licitación se desvíe de aquella manera sin el máximo conocimiento de los máximos responsables de esta empresa, otra que ha podido participar eventualmente. Por tanto, déjense de multilla. Ahí habría que meter en la cárcel a un máximo responsable que debería de conocer este tipo de prácticas de su empresa. Y la tercera pata, que lo hemos comentado muchas veces, los funcionarios, que yo llamo mercenarios, que preparan todo lo operativo. Ahí lo mismo, aunque haya un subdirector, un no sé qué, en la mesa de contratación que ha movido, eso también lo sabe todo el mundo y muchas veces se pone a ese señor porque se sabe cómo funciona y cómo actúa. Por tanto, también el máximo responsable también tendría que tener responsabilidad penal por todo lo operativo, porque todo esto al final son pantallas y al final pagan, pues bueno, una serie de señores que los tienen allí de cabeza de turco, y esto lo sabe todo el mundo, tanto el Partido Socialista como las grandes empresas, como toda la estructura administrativa. Sí, sí. Bueno, les tengo yo a ustedes una sorpresa, y es que el fiscalote Álvaro García Ortiz estaba hoy en no sé qué lugar presentando o acompañando a una nueva fiscal de alguna autonomía española. Y ahí ha hecho Álvaro García Ortiz unas declaraciones que, por venir de quién vienen, merece la pena que ustedes conozcan. Y entiendo muy bien lo que estoy diciendo, despojarnos un poco de algún ropaje que nos aleja de la ciudadanía, que nos aleja de la gente. Necesitamos acercarnos y hacernos, bueno, pues los solucionadores de problemas que debe ser la justicia, no los creadores de problemas. Ese debe ser nuestro empeño, igual que hay hospitales que curan, escuelas que enseñan, de haber justicia, que haga justicia y que solucione y que sea útil para los ciudadanos. Fiscalote. Cualquier español puede decir eso, cualquier fiscal puede decir eso, cualquier juez puede decir eso, cualquier abogado puede decir eso, menos usted.
Usted no puede decir eso, porque usted sí ha creado problemas a la justicia. Qué descaro. Alberto. Sí, iba a decir exactamente lo mismo, que me parece muy bien que se aproxime la justicia, que la justicia solucione los problemas de los ciudadanos, pero este señor es el señor más apropiado. No hay que olvidar que este señor se negó a dimitir y se negó incluso a suspenderse provisionalmente durante el juicio, y durante esa semana que ha estado sentado en el banquillo, todos los españoles hemos pagado su sueldo. ¿Por qué hacer? ¿Por hacer qué? Por estar allí, digamos, defendiéndose a sí mismo. Y por la tarde manipulaba o dirigía de aquella manera a los fiscales que por la mañana le tenían que interrogar. Este señor es un descrédito, no es que lo diga yo, modesto jurista, sino absolutamente cualquier persona con que hables de la comunidad jurídica dicen que este señor es una auténtica vergüenza. El hecho, su comportamiento, sus actitudes, arrastrando la toga en los estrados, y que este señor nos dé una lección a estas alturas de que la justicia tiene que mejorar. Hombre, para empezar a mejorar la justicia, lo primero es señores como él fuera. Julián. Sí, bueno, él habla de los creadores de problemas, debemos ser, lo pone en primera persona, se pone en primera persona, debemos ser los creadores, los solucionadores de problemas, no los creadores, pero claro, lo que hay que decir es que los creadores de problemas son los que vulneran la ley y además luego se atrincheran en su cargo para no responder de los problemas que han creado, ¿no? Y los solucionadores de problemas, pues no nos cabe ninguna duda, son los jueces y magistrados, que son los que tienen ahí que analizar todas estas situaciones y decidir qué es lo que le pasa a él. Él está pendiente de sentencia, ¿no? Conoceremos la sentencia, parece que en el plazo máximo de un mes, si Dios quiere, a lo largo del mes de diciembre, y vamos a ver qué resultado tiene. Bueno, quiero que hablemos del caso Begoña, porque después de que este fin de semana el juez Peinado desimputara a una de las jefas del departamento de Cristina Álvarez en Moncloa, han pasado cosas muy relevantes. En primer lugar, un directivo de Google, que ya había estado declarando en el juzgado por otras cosas, dice que la asesora especial de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, la empleada por Moncloa, se presentaba ante Google como miembro del equipo de Begoña Gómez y no debió hacerlo. En segundo lugar, pues también es un indicio, más que un indicio, una declaración probatoria. El ex vicerrector de la Complutense, Doadrio, ¿cómo es de nombre? José Manuel, ¿no? Doadrio, sí, José Manuel Doadrio. Este admite reuniones de trabajo en la Moncloa para el tema de Begoña y su máster en la Complutense. Vamos a ver. Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, utilizó a su asesora en Moncloa para realizar tareas privadas relacionadas con su cátedra en la Universidad Complutense, para estudiar el alcance de este delito de malversación de caudales públicos y de las tareas de la asesora Cristina Álvarez. El juez Juan Carlos Peinado ha citado por segunda vez al responsable de Relaciones Institucionales de Google, Miguel Scassi. Este directivo ha reconocido que Cristina Álvarez, con la que coincidió en 2 o 3 reuniones, se presentó como una persona del equipo de trabajo del proyecto de la esposa del presidente. Recordemos que Google invirtió un total de 110.000 euros en un software desarrollado para la cátedra que codirigió Begoña Gómez hasta 2024. Miguel Scassi asegura que ellos entendieron que Cristina Álvarez era una de las personas de la Complutense y de la cátedra. También ha declarado Juan Carlos Doadrio, el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense. Ha reconocido que conoció a Cristina Álvarez cuando se firmó el convenio de la cátedra y que en Moncloa comió alguna vez con ambas para hablar sobre la cátedra. También estaba citada a declarar la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, tras su declaración en la que explicó que ella no tenía ni conocimiento ni competencias sobre las actividades del asistente de la mujer de Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido archivar la causa contra ella. Don Julián Salcedo. Bueno, primer punto que quiero abordar, y es que yo he leído que estos días, desde el domingo, que fue cuando la citó a declarar, hasta hoy, que el lunes, ha habido muchas críticas al juez Peinado por imputarla tal vez precipitadamente, ¿no? Yo al menos aquí quiero hacer una lectura, y es que el hecho de citarla a declarar como imputado puede ser incluso una garantía para ella, porque si fuera en calidad de testigo, pues está obligada a decir de verdad, mientras que de esta forma, en calidad de imputada, pues... Pero sobre todo yo creo que si la ha desimputado es porque ha respondido a las preguntas de la acusación, de la defensa y del juez. Es decir,
no, aparentemente, no sabemos si ha escondido algo o no, pero se ha comportado como realmente alguien que se ve sometida a una declaración, en este caso como imputada. Responde lo mejor que pueda, lo mejor que sepa a las preguntas. Dicho lo anterior, me alegro de que la hayan desimputado. Si el juez lo ha hecho, será que considera que no tenía sentido mantenerla imputada, ¿no? Pero luego lo de las declaraciones de este directivo de Google, vamos a ver, pero lo ha dicho Doadrio por activa, por pasiva y por perifrástica. Lo dice todo el mundo. Es que él dice, entendimos que, pero ¿cómo que entendió usted? Si esto no es un problema de entender, para considerarla que era una persona que colaboraba o que pertenecía, incluso las declaraciones de este señor de Google no dejan muy claro si la entendía que era colaboradora o incluso pertenecía. Miembro del equipo. Claro, o pertenecía a la propia UCM, ¿no? Pero bueno, tendrá usted correos electrónicos, habrá tenido diversas reuniones con ellas. Usted no entiende, usted di por hecho que era miembro del equipo, porque ella firmaba, respondía o lo que fuera, ¿no? Y yo creo que es que lo hemos visto en esa cátedra en la que Begoña Sánchez era... Begoña Gómez era codirectora. Hemos visto que en realidad su papel era más bien escaso. Era la codirectora, figuraba, pero el programa parece que lo hizo Barrabés, la que coordinaba todas las gestiones de desarrollo de ese programa, de ese máster o de esa cátedra, lo desarrollaba Cristina Álvarez y tal. Bueno, pues ya está. Ella fue la conductora de la cátedra para montarla y se rodeó de una serie de personas que las que trabajaban. Claro, y para que estuviera todo bien engrasado, llamemos a Doadrio a comer a la Moncloa, que ya verás tú cómo entiende que esto es muy importante. Sí, Xavier, yo creo que quizá Peinado se precipitó cuando imputó a esta señora, sin tener muy claras las competencias y responsabilidades de esta secretaria general de Moncloa. Pero como dice Julián, ella llegó con total tranquilidad, las explicó y bien por Peinado por desimputarla. Hay que recordar que muchos jueces instructores, no digamos Baltasar Garzón, tenían a la gente 4 y 5 años imputado, sabían que no iba nada con él, pero le mantenían ese estatus que de algún modo estigmatiza. Y bien por Peinado, dándose cuenta que podía estar cometiendo un error, de proceder de manera inmediata a liberarla de esa carga a esta señora que aparentemente no tenía nada que ver según sus explicaciones que convencieron a Peinado. Vemos muchas cosas que nos suenan mal al común de los mortales, a los ciudadanos y tal, y lo que tiene que hacer el juez de instructor es calificar esos hechos, subsumirlos dentro de un tipo penal y darlo para arriba, que es lo que le pedimos a Peinado, que todo esto le dé una forma jurídica en base al Código Penal, si es que es procedente y tiene las pruebas para ello, y es lo que tiene que hacer, porque le vamos dando algunos pasos de ciego. Yo veo que todo esto que comentan también puede tener naturaleza de cohecho en un momento determinado, porque está recibiendo una serie de dádivas, puede tener naturaleza de tráfico de influencias, sin duda, por todas esas cuadrillas que se montaban, ¿no? Esto lo que tiene que hacer es el trabajo de Peinado, que no es un trabajo fácil, vaya por adelantado, y más con la poca colaboración que desde luego tiene este señor. Pero le animamos a que sigan la labor, porque todo lo que nos llega, todo lo que trasciende, son cosas que entendemos que pueden ser objeto de algún tipo de calificativo, como que hemos dicho. Bueno, nos vamos a la declaración de Carlos Mazón, que todavía es presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, en la comisión que investiga el tema de la Dana. Siguen existiendo muchos interrogantes sobre la gestión de Carlos Mazón en la Dana. Y en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Comunidad Valenciana en funciones no lo ha aclarado. Una de ellas es por qué no respondió a varias llamadas ese día, como la de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. Los grupos le han reprochado que mantuviera la comida en el ventorro mientras había personas muriendo ahogadas. El presidente en funciones ha dicho que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. ¿Usted no sabía que se estaba ahogando? No. Ninguna de las llamadas. ¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió
ni ninguno de los WhatsApps le informaban que la gente estaba encima de los tejados. Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose. No hubo... ¿Sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas. Sobre si se cambió o no de ropa durante su comida con la periodista Maribel Vilaplana, Mazón ha dicho que se limitó a ponerse un jersey porque tenía frío. Entró en el Ventorro con corbata y entró en el Palau con jersey. ¿Usted se cambió en el Ventorro? No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. ¿Usted lleva siempre un jersey encima? Sí. Normalmente sí, en la mochila. En octubre. En octubre. En invierno más, sí. Octubre no es invierno, ¿eh? Asegura que no le correspondía a él realizar el envío del mensaje de alerta a la población, sino a los técnicos. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí. ¿Por qué no se envió? Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo. Durante su intervención, Ione Belarra afirmó conocer el protocolo del ES-Alert, aunque dicho protocolo en realidad no existe. Quien está faltando al rigor y al protocolo, si me permite, señora Belarra, es usted. Porque no sé si conoce el protocolo del ES-Alert. ¿Lo conoce? El protocolo del ES-Alert, me imagino que eso lo habrá leído, lo habrá visto. Es así, se lo sabe. Pues es que es imposible, porque no existe. No existe protocolo de ES-Alert. Alberto. Sí, Xavier, bueno, el relato que están tratando de circular la izquierda es que la responsabilidad de los muertos es cosa de Mazón. Este es el relato que están diciendo. Mazón evidentemente no ha matado a nadie, pero sí que ha podido cumplir sus obligaciones, sus funciones, y es un poco donde está cargando un momento dado la izquierda. Entonces, de ahí la importancia de ese famoso protocolo, y si él salía en última instancia como el responsable máximo de mandar los WhatsApp o los mensajes de protección civil. Esto no se lo cree absolutamente nadie. Es decir, un presidente de la Generalitat, en el caso de Valencia, pero el de Madrid y el de cualquier otro, pues evidentemente no tiene que estar con un casco de bombero y un chaquetillo al frente de las operaciones. Si lo está, pues tanto mejor, porque mostrará una actitud empática con sus ciudadanos, pero un señor en esas circunstancias no aporta absolutamente nada. Si hubiera producido lo mismo, estuviera este señor a las 3 de la tarde como si llegara a las 10 de la mañana al día siguiente. No hubiera cambiado el operativo. Pero se carga mucho con esta historia de que ha incumplido alguna obligación para tratar de que asumiera esa responsabilidad en última instancia, que ya no es política, porque políticamente este señor ha dimitido, sino ya incluso pretenden que sea de tipo penal o criminal. Para eso es importante esto que comentaba Ione Belarra del protocolo. El señor Mazón le dice, señora, es que no existe ese protocolo que usted está diciendo. Y a continuación, hemos visto las imágenes, el señor Rufián dice, oiga, ¿cómo que no existe? Y exhibe un documento. Con tan mala suerte para el señor Rufián que un periodista hace una foto. Y luego se puede ver qué tipo de documento estamos hablando. Pues ese tipo de documento que exhibía Rufián era el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de este servicio. Es decir, las características técnicas que tenían que reunir este servicio, que no tiene nada que ver con el protocolo para activarlo. Eso sería otro documento que da la sensación que tenía razón Mazón, lógicamente tiene que estar enterado, y mentía de manera descarada el señor Rufián exhibiendo ese documento. No se preocupe, sin ese documento, no es la primera vez. No es la primera vez, también es muy por ignorancia de este señor. Sin ese documento que singularice a Mazón como responsable último de enviar las alertas, este señor, muy complicado que algún día sea condenado penalmente. Políticamente, todo lo que ustedes quieran, que de hecho ha rendido cuentas y ha dimitido. Estamos acostumbrados a que en los políticos, ya también en una comisión de investigación, pero en la televisión, sacan una cosa muy grande, lo enseñan, un gráfico que no ve nadie, un gráfico que la mayor parte de las veces está trucado, cuando son gráficos de barras o algo así, pues se cambian la escala, y dependiendo de la escala, pues así ves una cosa o ves otra, o sacan una foto. Creo que Óscar Puente sacó hace muy poco uno para decir los problemas que había en una estación de tren aquí en Madrid, y no era de Madrid, era de Japón. O sea, que te quiero decir que a eso estamos acostumbrados, ¿no? Por tanto, lo que acaba de decir mi amigo Alberto, pues no me sorprende. Yo no he llegado a verlo, pero es que no me sorprendería lo más mínimo. Esto es lo que se trata de la efectividad momentánea. Mire usted. Ya está a punto, no lo ve nadie, ¿no? Sí. Vamos con la cosa catalana, que hoy tiene algunos ribetes de interés. Por ejemplo, Puigdemont no ha esperado más. Ha remitido un escrito para que se anule la orden de busca y captura por un delito de malversación de caudales públicos. Así que se ha conocido
que el abogado general del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no le plantea problemas a la ley de amnistía. A eso hay que añadir, porque no dejan de ser del mismo partido, lo que pasa con la familia Pujol. El lunes empieza el juicio en la Audiencia Nacional. Jordi Pujol, el pater familias, tiene 95 años y está ingresado por una neumonía de la que se repone favorablemente y parece que el jueves podría estar de nuevo en la calle. El tribunal ha decidido que le tomará declaración de forma telemática para ver cómo anda el hombre de sus condiciones físicas elementales. Dice uno de sus hijos, Oriol Pujol, uno que fue secretario general de Convergencia, que su padre mejora y que quiere ir a declarar a la Audiencia Nacional, a ver qué acaba pasando con eso. Y a esta pastilla de asuntos catalanes añado yo que Esquerra empieza a analizar un pacto con la CUP porque cree que están en juego 100.000 votos que podría ganar con el acuerdo. Alberto. Sí, pues empezando por esto último, nosotros hemos vivido un tiempo en que Esquerra despreciaba olímpicamente a la CUP, los trataba mal, no hay que olvidar que Esquerra son pues, filocomunistas y estos eran anarquistas y entre ellos lógicamente una relación fatal y se mataban y los despreciaban. ¿Cómo tiene que estar Esquerra Republicana para el otro día, hablando en castellano en la televisión, ¡ay, qué alianza catalana!, lanzando un bulo de manera descarada, que diría el señor Pedro Sánchez, sin ningún tipo de prueba sobre alianza catalana? Dijo y esto lo remata. Era un invento de los servicios secretos españoles y que en el fondo la señora de alianza catalana era una españolista. Lo dijo Junqueras, señor de Esquerra Republicana, y este mismo señor que hace esas declaraciones a la desesperada es el que hoy pretende fusionarse con la CUP, que tiene algo de poder municipal, por ejemplo, la alcaldía de Gerona, sin ir más lejos, y pretende entre los dos. También CUP anda fatal también, anda fatal, otro día se reunieron y las expectativas eran, un disgusto tremendo, estamos indignados. Y bueno, pues están haciendo sus cosas. Y luego lo de Puigdemont, que pretende ya que se le libere todo tipo de limitaciones para circular en España y las órdenes de detenciones se revoquen y todo lo demás, porque el abogado general, es decir, un informe dentro de un proceso sin esperar la sentencia definitiva, y no hay que olvidar que este asunto tenía que ver con el Tribunal de Cuentas, esto es, quién tiene que pagar el referéndum ilegal que se llevó a cabo por estos señores. Y los Pujol, no se me olvide usted de ellos. Y lo de los Pujol, pues a mí me recuerda, ¿no se acuerda usted hace 20 años cuando le decían al señor Pujol que qué pasaba con algunos asuntos? Decía que era cosa del AVI, aquel dinero que venía. La deixa del AVI. Sí, ¿cómo se llamaba aquel? El AVI, el Florenzi, efectivamente, era cosa. Pues me da la sensación que dentro de nada el señor Oriol Pujol dirá, no, esto era cosa del señor Jordi, ya fallecido y tal. Es decir, le van cargando el muerto, literalmente, nunca mejor dicho, al fallecido, y es un estilo, es un modus operandi del clan, se conoce. Bueno, hasta donde yo sé, el juez Llarena mantiene la orden de búsqueda y captura de Puigdemont, mientras no la revoque sigue activa, y el Tribunal Constitucional no tiene competencias para revocar esa orden. Incluso el Tribunal Constitucional no puede intervenir hasta que no se hayan agotado las restantes vías judiciales previas, es decir, Supremo. Por tanto, bueno, es un canto al sol, lo pide, pues lleva pidiéndolo no sé cuántos años el señor Puigdemont, pues que siga pidiéndolo, ¿no? No parece que lo vaya a conseguir. Y de Jordi Pujol, pues únicamente basta con recordar aquellas declaraciones que tuvo tan jocosas en una televisión, cuando le preguntaron a una comisión de investigación, dijo, ¿pero qué coño es la UDEF? Entonces no sabía lo que era la UDEF, lo sabía perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que con 95 años tiene que tener una situación, una salud bastante deteriorada y no me extraña que tenga una neumonía. Le deseamos una pronta recuperación para que vaya a declarar al tribunal. Bueno, no tenemos tiempo para más. Hay una bronca entre Sánchez y Ayuso, que Sánchez llevará a Madrid a los tribunales porque no entregan la lista de los médicos objetores en la práctica del aborto, y Ayuso dice que es un criminal y que no van a entregar esa lista porque entra dentro de los derechos fundamentales de los médicos el ser objetores de conciencia. Y creo que tiene razón. Lo otro es una lucha despiadada por el poder, más que otra cosa. Una comisión del 2% por cada obra pública amañada. Ese es el precio que, según la Guardia Civil, habría impuesto una red presuntamente vinculada a dirigentes del PSOE para manipular adjudicaciones en toda España.
La UCO sitúa a Santos Cerdán en la cúspide de este entramado. Los investigadores describen un sistema que dependía del control institucional. Si el PSOE perdía poder, la red perdía negocio. De hecho, según El Confidencial, los responsables de la trama temieron que los socialistas no lograran acuerdos de gobierno con el PNV, algo que podía poner en riesgo su capacidad de influir en las licitaciones. Desde 2018, Pedro Sánchez gobierna con apoyo del PNV en España y desde 2019, María Chivite lidera Navarra con los votos nacionalistas. Para la UCO, este contexto institucional es clave para entender cómo operaba la red. El informe apunta a que Cerdán habría utilizado la sociedad Servinavar para canalizar parte de los pagos ilícitos. Cerdán, por cierto, poseía presuntamente el 45% de la empresa desde 2016. La Guardia Civil detecta que 1 millón de euros habrían sido desviados a través de las cooperativas Noran y Ercolán. Los investigadores creen que Koldo García actuó como testaferro y que parte del dinero habría terminado en cuentas de Belén Cerdán, la hermana del exdirigente socialista, que cobraba además un salario de Ercolán por supuestas tareas administrativas. La trama, según el juez, podría implicar delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Una segunda rama, presuntamente liderada por dirigentes socialistas como José Luis Ábalos, habría manipulado directamente los concursos públicos. Entre los señalados por la UCO destacan el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Bueno, y una de las multinacionales que se habría beneficiado de esos contratos es Acciona. Prueba de ello son los diferentes registros que tuvieron lugar el pasado viernes en ciudades como Madrid, Bilbao o Sevilla. Su imputación, la de la multinacional Acciona, se veía inevitable por parte de varias de las personas que están investigando. No solo en la época de Ábalos como ministro de Transportes, esta multinacional accedió a abultados contratos, sino que también se da la circunstancia de que Acciona formó diversas UTEs con Servinavar, la empresa, ya saben, propiedad de Anchón Alonso y que está bajo el foco judicial. Con ella accedió, por ejemplo, a la adjudicación de la obra del túnel de Belate. La UCO ha corneado a la trama que obtenía beneficios de amañar concursos de obra pública en España. En un informe que ya obra en poder del magistrado instructor, la UCO descubre unas comisiones estándar del 2% para facilitar la adjudicación de obras del Estado a empresas corruptoras o asociadas con corruptoras a cambio del bilmetal. De ahí los registros en Acciona, en varias de sus sedes, 2 cooperativas participadas por Santos Cerdán. En fin, el informe estudia detalladamente las finanzas del que fuera secretario de organización del PSOE, con Pedro Sánchez como secretario general y además uno de sus acompañantes históricos en el Peugeot que recorrió con Sánchez España haciendo primarias para el PSOE. Ahora la cuestión en el juzgado será determinar el reparto de esas comisiones corruptas, ya que son aún mayores de lo que había denunciado Víctor Aldama, que nos hablaba de un 1,5%, y porque afectan a un secretario de organización de un partido que cobraba presuntos sobornos de constructoras y que se apoyó en otros dirigentes del mismo partido para manipular esos concursos de infraestructuras por toda España. Koldo, Ábalos y también la colaboración de los que estaban a las órdenes de Ábalos, el director general de Carreteras, la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en fin, todos ellos del entorno del ministerio de Ábalos. Ahora prepárense para ver a Santos Cerdán salir de la prisión de Soto del Real, donde lleva ingresado desde el mes de julio, salir en libertad bajo fianza, claro está, porque ya no puede destruir pruebas. Bueno, y Leire Díez ha declarado y ante el juez por primera vez ante la causa que la investiga por un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias. La presunta fontanera del Partido Socialista ha reconocido hasta 2 encuentros con Santos Cerdán
justo después de que se conociera la imputación de Begoña Gómez. Ella asegura que fue a esos encuentros en calidad de periodista y que no realizó ningún trabajo más allá de ese encuentro. En una de esas citas, por cierto, habría estado, además del empresario Pérez Dolcet, el actual secretario de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. Leire, más allá de esos encuentros, niega cualquier relación con la cúpula del partido y asegura que no se reconoce en esas grabaciones del fiscal Estampa que ha pedido anular. Minutos antes de sentarse ante el juez, la presunta espía del PSOE, Leire Díez, ha vuelto a negar todos los hechos por los que se le investiga. ¿Cuál era la relación que usted tenía con el Partido Socialista? Ninguna, y eso seguiré manteniendo, por supuesto, en el juzgado hoy. ¿Se va a ratificar en que todos estos trabajos lo hacía porque en condición de periodista? Y lo pienso ratificar y lo pienso mantener porque así es. Tengo muchas ganas de que todo perdonadme la expresión circo entre comillas, mediático termine, porque no ha sido otra cosa. Estaba citada para declarar por 2 presuntos delitos: tráfico de influencias y cohecho. Ni fontanera ni cobarde. El juez quiere saber si Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet, también citado como imputado, maniobraron para anular las investigaciones judiciales que cercan al presidente del Gobierno. Ambos han entrado a los juzgados para escuchar la grabación de 3 horas del encuentro que Leire Díez y Javier Pérez Dolcet mantuvieron con el fiscal Estampa el pasado mes de mayo. Antes de comenzar, la presunta espía del PSOE ha presentado un escrito en el que reclama la nulidad de esta grabación, en la que Díez afirmaba ser la persona que había puesto el PSOE. También ha pedido la nulidad de otra grabación, concretamente la de un vídeo de una reunión entre ella y el empresario Alejandro Hamlin, investigado en la Audiencia Nacional debido a un fraude en el sector de los hidrocarburos. A ver, una cosa aquí me interesa. Vamos a parar aquí un momento. Por favor, no necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a balas. Para la defensa de Díez, estas grabaciones deberían anularse por constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, al honor, a la protección de datos, al secreto profesional y a la confidencialidad de las comunicaciones. Ante el juez, la presunta espía del PSOE, Leire Díez, ha reconocido 2 encuentros con el exsecretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, en abril de 2024, tras la imputación de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Según ha dicho Díez ante el juez Arturo Zamarriego, en esos encuentros ella trasladó a Cerdán información sobre algunas causas judiciales que perjudicaban al PSOE. Y vamos con el caso Begoña Gómez. Un directivo de Google España ha declarado en el juzgado que la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, se presentó ante él como una persona del equipo de trabajo de la esposa del presidente del Gobierno en la Complutense. El responsable de Relaciones Institucionales, Miguel Escasi, de Google, declara por segunda vez como testigo para aclarar el alcance de las tareas de Cristina Álvarez en el asunto de los másters de Begoña. Por otra parte, el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, admite ante el juez Peinado que mantuvo al menos una comida no laboral en Moncloa con Begoña Gómez y con su asesora. Y además el juez Juan Carlos Peinado ha levantado la imputación a la secretaria general de Presidencia. Era la última imputada, Judy González, y lo hacía por su relación contractual con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. Ayer le tomó declaración, lo hizo durante media hora y ella negó tener relación ni con Cristina Álvarez ni que estuviese bajo su responsabilidad. Sobre la marcha, el magistrado decidió el sobreseimiento libre de la causa contra ella. Esto deja a los imputados más reducidos. En este momento continúan investigados, además de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez, el secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre, entre los años 2021 y 2023, y el empresario Barrabés. Nuevo encontronazo entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Un tuit de Pedro Sánchez se preguntaba, ¿esta es la libertad que prometía Ayuso, volver a los viajes clandestinos a Londres? Al clasismo y al señalamiento, volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir. El Gobierno advierte que llegará hasta donde haga falta el Constitucional, si es necesario, ante el rechazo de la presidenta madrileña a cumplir la ley. La ley, dice Sánchez, que la obliga a entregar la lista de los médicos que activen su cláusula de conciencia para practicar abortos. Isabel Díaz Ayuso ha replicado que solo un dictador les puede obligar
a hacer lo que los médicos no quieren hacer, algo que es falso y que no dice en ningún momento la ley. Lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es un registro de acceso reservado y sin pedir el motivo a los facultativos objetores. Y hoy hemos vuelto a ver declarar a Carlos Mazón, ya presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, en el Congreso, la comisión de investigación que tiene como objeto dilucidar qué pasó durante la fatídica tarde de la Dana. Él ha vuelto a descargar la responsabilidad fuera de la Generalitat. Asegura que ni el Gobierno, ni la EMET, ni la Confederación Hidrográfica del Júcar hicieron los deberes. Sobre el CECOPI ha llegado a asegurar que él no tenía intención de ir y que además la responsabilidad de enviar la alerta no le correspondía a él. Tampoco ha dado nuevos detalles sobre qué hizo en las horas después de verse en un encuentro en el restaurante El Ventorro con una periodista, con Maribel Villaplana. Él ha asegurado que en algún momento no le cogió el teléfono a la exconsejera porque estaba en su mochila y asegura, esto también es nuevo, que estaba acompañado de sus escoltas. Siguen existiendo muchos interrogantes sobre la gestión de Carlos Mazón en la Dana. Y en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, el presidente de la Comunidad Valenciana en funciones no lo ha aclarado. Una de ellas es por qué no respondió a varias llamadas ese día, como la de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. Los grupos le han reprochado que mantuviera la comida en el Ventorro mientras había personas muriendo ahogadas. El presidente en funciones ha dicho que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. ¿Usted no sabía que se estaba ahogando? No. Ninguna de las llamadas. ¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió, ni ninguno de los WhatsApps, le informaban que la gente estaba encima de los tejados? ¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose? No hubo... ¿Sabe qué dice el sumario de la jueza de Catarroja? Que de las 7 a las 8 murieron la mayoría de personas. Sobre si se cambió o no de ropa durante su comida con la periodista Maribel Villaplana, Mazón ha dicho que se limitó a ponerse un jersey porque tenía frío. Entró en el Ventorro con corbata y entró en el Palau con jersey. ¿Usted se cambió en el Ventorro? No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. ¿Usted lleva siempre un jersey encima? Sí. Normalmente sí, en la mochila. ¿En octubre? ¿En octubre? En invierno más, sí. Octubre no es invierno, ¿eh? Asegura que no le correspondía a él realizar el envío del mensaje de alerta a la población, sino a los técnicos. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí. ¿Por qué no se envió? Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo. Durante su intervención, Ione Belarra afirmó conocer el protocolo del ES-Alert, aunque dicho protocolo en realidad no existe. Quien está faltando al rigor y al protocolo, si me permite, señora Belarra, es usted. Porque no sé si conoce el protocolo del ES-Alert. ¿Lo conoce? El protocolo del ES-Alert, me imagino que se lo habrá leído, lo habrá visto. Es así, se lo sabe. Pues es que es imposible, porque no existe. No existe protocolo de ES-Alert. España tendrá un AVE que conecte Madrid y Barcelona en solo 2 horas. Así lo ha anunciado hoy el ministro Puente, un plan para subir la velocidad a los 350 km por hora, solo comparable a los trenes chinos. La rapidez será un 12% superior a la actual. El plan supondrá un desembolso de 60.000 millones de euros en 4 años e incluirá, entre otras prestaciones, una conexión de Madrid-Chamartín con Barcelona sin tener que pasar por Atocha. El anuncio llega en un momento de máximo descontento por las continuas averías en la red ferroviaria. En los últimos 7 años los retrasos se han duplicado. Si en 2017 afectaban solo a un 6,5% de los desplazamientos, en el 24 se extendieron a un 12,5%. Las reclamaciones también se han disparado un 50% en los últimos 7 años. Los expertos coinciden en la falta de inversión y en la falta de personal en el mantenimiento de las vías. Y en la página de Economía, Hacienda asume un nuevo compromiso. Tendrá listo a principios del 2026 una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Ese es el compromiso, al menos, de María Jesús Montero, que anunciaba que esta reforma estará lista entre enero y febrero. Así ha salido al paso la vicepresidenta Montero después de que hace tan solo 3 días dijera que no habría un nuevo modelo de financiación autonómica por ahora. Y el consiguiente revuelo se organizó especialmente en Cataluña.
He trasladado a los consejeros de Hacienda que la intención del Gobierno de España es presentar este modelo en los próximos meses, a lo largo del mes de enero, mes de febrero. Nuestra idea es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para abordar la nueva financiación autonómica. Y esto será, insisto, pues en el mes de febrero, como muy pronto, a finales de enero, si podemos terminar de ajustar los números que tenemos diseñados. Y Chile decidirá próximamente si le da la presidencia a Janet Jara, líder del Partido Comunista, o a José Antonio Cast, líder de la derecha conservadora y más dura. Ayer ambos se midieron y el resultado fue que Jara se impuso con el 26,8% de los votos, seguida de Cast con un 23,9%. Ambos se medirán en una definitoria segunda vuelta el 14 de diciembre y la ventaja, ojo, es para el derechista. Jara es miembro del Partido Comunista, lo cual supone todo un lastre de cara a un sector muy importante de la sociedad chilena. Margarita Robles ha confirmado un ataque de las fuerzas israelíes contra una patrulla de cascos azules en la que figuraban algunos militares españoles. El ataque tuvo lugar a las 6 de la mañana del domingo y los militares españoles se encuentran bien, según la responsable de defensa. Pertenecían a FINUL, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano, encargada de vigilar la frontera de ese país precisamente con Israel. Y el Papa León XIV podría visitar España muy pronto. Así lo ha confirmado el presidente de la Confederación Episcopal, Luis Argüello, tras reunirse con el pontífice por primera vez desde que fue nombrado Papa. Ha sido esta mañana en Roma. Argüello ha reconocido el gran conocimiento eclesial que tiene León de España y ha asegurado que una visita a nuestro país podría ser inminente. Entre los destinos que se barajan están Madrid, Barcelona, coincidiendo con la culminación de la Sagrada Familia, o incluso un municipio de la España rural. También se habría puesto sobre la mesa Canarias por la cuestión migratoria, un destino por el que ya se interesó Francisco. Bueno, Marina, los del Barça están hoy de enhorabuena. Así es, porque vuelven a casa al Camp Nou después de 2 años y medio de obras y después de mucha polémica por esa renovación del que ha sido su estadio. Se enfrentarán este sábado al Athletic de Bilbao, pero no lo harán con el aforo completo. Solo se les permite la entrada a 45.000 aficionados, algo menos de la mitad del aforo. Va a ser, por cierto, la primera vez que Hansi Flick esté dirigiendo el encuentro en el tradicional estadio. El club se despedirá así de Montjuïc, su hogar provisional, durante 2 años y medio y un alquiler de $500.000 euros. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandra Meco como cada noche hasta mañana.